Imagínate que ponemos a todas las personas del mundo en una fila, ordenadas de la más pobre a la más rica. En un extremo tendríamos a personas viviendo en pobreza extrema en un país como Somalia, y en el otro tendríamos a 1000 millonarios como Amancio Ortega. En esta fila, ¿dónde crees que estarías tú? La respuesta te va a sorprender. ¿Crees que los ricos deberían hacer más para ayudar a los pobres? La mayoría de la gente suele responder que sí. Y si tú también lo has hecho, déjame hacerte otra pregunta. ¿Quiénes son los ricos? Hoy entrevistaré a un experto en el tema, Pablo Melchor, fundador de la ONG Ayuda Efectiva. Y al final del episodio voy a comprometerme públicamente y para el resto de mi vida a mejorar el mundo. Mientras me preparo para la entrevista te cuento un poco sobre Pablo Melchor. Se formó en administración de empresas y fue emprendedor durante 2 décadas, durante las cuales fundó 2 empresas, además de trabajar en consultoría. Pero en cierto momento, durante su travesía profesional, se hizo una pregunta que le llevó a cambiar su vida radicalmente. ¿Es esto lo mejor que puedo aportar al mundo? Intentando responder esa pregunta, Pablo descubrió el altruismo eficaz, movimiento sobre el que he hablado en anteriores episodios, y fundó Ayuda Efectiva, una ONG que identifica y destina fondos a aquellos proyectos que salvan y mejoran el mayor número de vidas por la menor cantidad de dinero. Desde entonces, esta organización ha ayudado a casi 600.000 personas y salvado la vida a más de 200. Así que aprovechando que Pablo Melchor venía a Barcelona a dar una charla, le propuse hacer una pequeña entrevista para mi canal. Estoy aquí junto a Pablo Melchor. Muchas gracias, Pablo, por conceder unos minutos a tu tocayo, el Altrufísico. Debo decir que en muchas ocasiones he visto presentaciones tuyas y siempre acabo inspirado, con muchas ganas de tomar acción y de intentar mejorar el mundo de alguna forma. Y una de las cosas que tú sueles decir es que hay algo que es relativamente sencillo, que puede tener un gran impacto, y es simplemente donar dinero. Y esto para mucha gente puede ser algo extraño, puede sonar como quizá es algo demasiado inocente, que quizá no tiene mucho impacto. Entonces, ¿por qué crees tú que donar dinero de hecho es una buena idea? Hay muchos motivos por los que donar dinero es buena idea. Lo primero, porque no nos merecemos la suerte que tenemos. Hemos nacido en España en lugar de 4.000 kilómetros más al sur, en medio de África subsahariana, y no hemos hecho nada para merecerlo. Y parece justo repartir al menos una parte de la suerte. Vamos a parar aquí un momento. ¿Qué es eso de que tenemos mucha suerte? En España el salario neto típico está cerca de los 1.500 euros al mes. Si tu salario es cercano o superior a esa cantidad, ¿cómo de rico crees que eres? La respuesta la tienes en esta página, que dejo en la descripción. En ella puedes encontrar en qué posición estás según tus ingresos. Y resulta que con un salario típico de 1.500 euros, estás ya en el 5% más rico del mundo. En otras palabras, de cada 100 personas escogidas al azar alrededor del mundo, 95 son más pobres que tú. Y si cobras más de 3.000 euros netos al mes, enhorabuena, ya perteneces al 1% más rico del mundo. Sí, muy cerquita de Amancio. Pero incluso una persona mileurista en España está dentro del 10% más rico. Así que si antes respondiste que los ricos deberían hacer más para ayudar a los pobres, plantéate si tú también estás entre esos ricos. Como somos tan increíblemente ricos comparados con otros países, lo que para nosotros es una cantidad pequeña que nos supone un esfuerzo pequeño donar, puede conseguir muchísimo en el destino si verdaderamente financiamos los mejores proyectos. Quizá te parezca exagerado decir que somos increíblemente ricos, y por supuesto es cierto que en España también existe pobreza. No obstante, cuando pensamos en los más ricos, solemos mirar hacia quienes están arriba en la economía mundial, como Bill Gates, Jeff Bezos o Elon Musk, pero nunca miramos hacia abajo para darnos cuenta de que hay muchísima más gente allí, mucho más pobre que nosotros. Y es que aunque parezca mentira, aún a día de hoy sigue habiendo muchísimas personas en el mundo que viven en pobreza extrema. Esto es así a pesar de estar casi en el segundo cuarto del siglo XXI, pese a todos los increíbles avances en medicina, inteligencia artificial, física. Manda protones. Cuando hablamos de pobreza extrema, hablamos de personas que pasan hambre cada día del año, que no tienen acceso a servicios básicos como electricidad o agua potable y lo peor de todo, que no tienen oportunidades para salir de la pobreza. En términos económicos, vivir en pobreza extrema es sobrevivir con menos de $2,15 al día. A lo mejor piensas que $2,15 en algunos países dan para mucho, pero ojo, ese límite está medido en lo que se llaman dólares internacionales. Corresponde a lo que podrías comprar en Estados Unidos en 2017 con $2,15. O sea, vivir en pobreza extrema en cualquier parte del mundo es más o menos equivalente a vivir en España cobrando menos de 40 euros al mes. ¿Te imaginas la vida que tendrías con un sueldo así? Pues así viven hoy más de 700 millones de personas. O sea, el 9% de la población mundial. A lo mejor piensas que no es culpa tuya que haya gente pobre, y tienes razón, pero también tienes que aceptar que si eres rico,
no es por mérito propio, somos privilegiados, simplemente por haber nacido en España y no en Mozambique. Da igual cuánto hayamos estudiado, trabajado o ahorrado, nos ha tocado la lotería, así que no deberíamos compartir parte del premio. La siguiente pregunta es, claro, bueno, pero esto sirve para algo, esto de donar dinero, ¿no? Hay gente que piensa que no es útil, o yo creo que la gente piensa que donar dinero es poco porque muchas veces cuando donamos a ONGs no sabemos qué ocurre después. Entonces, bueno, hemos dado un dinero, nos hemos sentido bien en ese momento y se acabó. Pero hay una forma mejor de donar, y esa forma mejor de donar está basada en el impacto, en financiar proyectos que verdaderamente consiguen un resultado. Sabemos que ese resultado está ahí y podemos medirlo. Una vez que donamos de esa forma, nos damos cuenta de que donar tiene un impacto muchísimo mayor de prácticamente cualquier otra cosa que podamos hacer. O sea que no es solo importante donar, sino que también es importante saber a qué proyectos deberíamos donar, porque no todos tienen el mismo impacto. Sí, o sea, es esencial porque tenemos una cantidad que podemos donar y no es infinita. Cuando hay gente que se ha puesto a analizar en detalle cuál es el impacto de diferentes organizaciones, no es que unas sean un poquito mejores que otras, no, es que las mejores son 10 o incluso 100 veces mejores que si en medio de todas las ONGs cogemos una a voleo y donamos. Esto hace que el potencial que tiene nuestro dinero dependa completamente del proyecto al que decidamos destinarlo. Tenemos una cierta responsabilidad de elegir las mejores opciones a las que donar. En un episodio anterior de Altrufísica di un ejemplo de dos ONGs que tienen objetivos similares pero una diferencia de impacto enorme. Comparé la organización Guide Dogs Australia, que cría, entrena y asigna perros guía a personas ciegas, con la fundación Fred Hollows, que trata a personas ciegas entre comunidades indígenas australianas y países en vías de desarrollo. Ambas organizaciones hacen una gran labor y tienen un objetivo común: ayudar a personas con enfermedades oculares. Pero resulta que donando a Guide Dogs Australia consigues ayudar a una persona ciega por cada $50.000. Y por ese mismo coste, donando a la fundación Fred Hollows, puedes curar la ceguera no a una, sino a 2.000 personas. Este es un ejemplo de cómo tu dinero puede tener un impacto mucho mayor si se dona a obras más costo efectivas. Pero claro, ¿cómo podemos saber cuáles son estas organizaciones? Lo bueno es que ahí fuera hay evaluadores independientes. Uno de mis favoritos se llama GiveWell, que dedica 40.000 horas al año a identificar los mejores proyectos. No tienes que ponerte tú ahora a currártelo, a investigarlo, sino que podemos muy fácilmente saber cuáles son los mejores proyectos a los que donar. Si hay alguien que está viendo este vídeo y se siente inspirado y quiere hacer algo, ¿qué le recomendaría? ¿Qué puede hacer una persona ahora mismo para tener un impacto? Yo lo primero que haría es ir a ayudaefectiva.org a leer. Las cifras están ahí, las diferencias de impacto están ahí. Y si alguien está ya convencido, evidentemente puede donar. Y puede simplemente hablar con otros, comentarlo, preguntar en su familia en la cena esta noche: oye, ¿vosotros donáis? ¿Y a qué donáis? ¿Y por qué? Simplemente dar ese pequeño paso de profundizar en la información, comentarlo. Y el que esté decidido donar cambia las cosas. Y la suma de muchas pequeñas donaciones acaba teniendo un impacto enorme si las dirigimos bien. Supongamos de nuevo que vives en España y ganas un salario típico de 1.500 euros al mes. Si decidieras donar tan solo 5% de tu salario durante un año, ¿qué podrías conseguir? Según las estimaciones de Ayuda Efectiva, con esos 900 euros donados a lo largo del año podrías proteger a 113 personas contra la malaria, prevenir que 225 niños se vuelvan ciegos o incluso mueran por deficiencia de vitamina A. Y si en vez de todo eso prefieres que ese dinero vaya directamente a las manos de quienes más lo necesitan para que ellos mismos decidan cómo invertirlo, también es una buena opción. En tal caso, plantéate que 900 euros al año serían más que suficiente para sacar a una persona de la pobreza extrema. O sea, que donar un 5% de esos 1.500 euros sería una diferencia pequeña para ti, pero para esas personas a las que ayudarías podría significar salvar la vida de un hijo o salir del infierno de la pobreza extrema. Si más gente donase a obras efectivas, se conseguirían cosas increíbles. De hecho, si el 1% más rico del mundo donase 5% de sus ingresos, conseguiríamos liberar de la pobreza extrema a toda la humanidad. Y como bonus, también conseguiríamos reducir enormemente el riesgo de eventos catastróficos como pandemias, guerras nucleares y otros riesgos derivados de la inteligencia artificial, además de hacer grandes avances en mitigar el cambio climático. Así que globalmente, donar a las obras más efectivas puede ser enormemente beneficioso para todo el mundo. Pero incluso una pequeña donación individual ya tiene un impacto enorme para esas personas a las que se destina la ayuda. Basta de palabras, ha llegado el momento de entrar en acción. Así que hoy, delante de vosotras y vosotros, voy a firmar públicamente una declaración. Me comprometo de por vida a mejorar el mundo, donando al menos 10% de mis ingresos brutos a las obras más efectivas.
Quizás pienses que estoy loco, pero si es así te diré que no soy el único. Ya son más de 9.000 personas de todas partes del mundo que han firmado ese compromiso. Y tú también puedes acompañarnos. En la descripción dejaré un enlace a Ayuda Efectiva, a la web de Altruismo Eficaz y a Giving What We Can, donde puedes aprender más sobre todos estos temas. Incluso si te comprometes a donar tan solo un 1% de tus ingresos, a lo largo de los años habrás ayudado a muchas personas. Al fin y al cabo, acabar con la pobreza extrema no es una utopía. Va a ocurrir tarde o temprano, y cuantas más personas ayudemos de forma efectiva, antes lo conseguiremos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por tu trabajo. Nada, muchísimas gracias a ti, Pablo, por darnos también la oportunidad de hablar de ello aquí en Altrufísica. También muchas gracias a ti por tu atención en este episodio tan especial. Tanto si te he convencido a hacer donaciones efectivas como si tienes dudas, déjame un comentario y comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Y espero verte en el próximo episodio de Altrufísica.